Francia lo sufrió hasta el final. Hola casualistas, ¿qué tal? Este fue un encuentro bastante disputado que en principio parecía que no iba a ser de esta manera. De hecho, desde un inicio se veía a Francia mucho más activo en la presión, siendo un equipo muy agresivo, y esto poco a poco fue decayendo al transcurrir el partido. Pero antes de comenzar con el video, no te olvides darle like para que así este video se pueda compartir a muchas más personas y compártelo con las personas que creas que puede ser de su interés. También no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba video. Ahora sí, sin mucho más preámbulos, continuamos con el video. Desde el primer minuto del partido, Francia ya era un equipo bastante insistente que intentaba buscar ganar terreno en el partido, usando mucho sus bandas, especialmente a Mbappé y a Dembélé. Dos jugadores que sabemos que son muy rápidos, que sabemos que son muy regateadores y que claramente tienen esa capacidad de sacarse jugadores y de a pocos ir creando superioridad numérica para poder crear espacios y así poder hacerle daño al rival. Y al menos fue así durante el primer cuarto de hora. Sin embargo, Austria poco a poco iba encontrando más espacios. Y es que Francia, si bien es cierto, desde un inicio estaba siendo un equipo bastante fuerte, bastante pesado para las defensas del equipo de Austria, este ritmo fue bajando, más que nada en la presión. Y es que Francia comenzaba a replegarse cada vez que no tenía la pelota y trataba de recuperar el balón cada vez más atrás, cada vez más cerca a su portería. Esto que permitía que Austria pudiera adelantar las líneas y que poco a poco iba ganando protagonismo en el partido. Primero con balones largos, que claramente eran infructíferos, y bueno, solía ser bastante predecible para la defensa francesa, y luego poco a poco ya iban ganando jugadas y creando oportunidades mediante asociaciones en el medio del campo. Y así de manera paulatina Austria comenzaba a complicar a la selección francesa. Y es así como en el minuto 36 del partido hay un buen centro y Baumgartner definiría, sin embargo el portero de Francia estaría muy atento y lograría evitar el peligro. Pero ya veíamos un Austria mucho más rebelde y quizás en su mejor momento del partido. Sin embargo, y tan solamente un minuto después, ocurriría algo bastante feo que es un autogol. Autogol que sería el gol definitivo del partido, porque recordemos que este partido acabaría 1-0 y estaría causado debido a que Mbappé hace un gran desborde por el lado derecho y saca el centro que lastimosamente Maximilian Weber termina cabeceando hacia su propio arco. Y así transcurriría el primer tiempo hasta que casi al final habría un balonazo largo para Kylian Mbappé, quien controlaría y se daría un poco larga. Sin embargo, el portero de Austria pues al parecer dudaría en si salir o no salir a cortar, y esto le daría el tiempo suficiente para que Mbappé se pueda recuperar. Sin embargo, y en última instancia, el portero logra recuperarse y así embolsar la pelota, acabando con la jugada de peligro. Los equipos irían con este resultado a los vestidores y comenzaría el segundo tiempo con un Francia, al igual que el primer tiempo, siendo bastante protagonista. Sin embargo, esto logró bastante menos de lo que logró en el primer tiempo y Austria comenzó a recuperar un poquito más de terreno más rápido. Igual Francia seguía teniendo ocasiones, por ejemplo en el minuto 54 lucha y gana una dividida Mbappé, quedando mano a mano con el portero y lastimosamente no pudo darle dirección correcta a su disparo y la pelota se abriría pasando cerca del segundo palo. Ahora, para resaltar algún rendimiento en Austria, Arnautovic creo que fue vital para que pueda tener bastantes ataques, ya que a pesar de ser el 9 del equipo, era un jugador que se recogía bastante para poder asociarse con los mediocampistas y así darle más dinamismo al juego de Austria. También era un jugador de que no tenía ningún problema de agarrar la lanza e ir hacia adelante para poder buscar alguna oportunidad más cerca del pórtico rival. En Francia, aparte de, bueno, Dembélé y Mbappé estuvieron medianamente destacados, pero hasta un momento del partido después desaparecieron. Pero yo creo que un jugador que hay que destacar es Kanté, quien estuvo muy atento en hacer las coberturas, hizo un trabajo de hormiga bastante sacrificado y en gran parte gracias a él Austria no termina por concretar el gol del empate. Y quizás una de las cosas más resaltantes del partido fue que al minuto 87 del encuentro a Mbappé, bueno, en realidad fue una jugada fortuita, no fue algo malintencionado, sino que más bien Mbappé va a cabecear un balón y choca con el hombro de un jugador de la selección de Austria, haciendo que
al parecer el tabique se le desviara y hubiera una hemorragia importante. Producto de esto salió del campo, sustituido, y en su lugar entraría Kolo Muani. El partido terminaría con un Francia sufriendo, que igual también en el minuto 96 pudo sentenciarlo con un buen centro, bueno, un buen pase, raso mejor dicho, de Kolo Muani para Giroud, quien termina pifiando la pelota. Y a partir de acá Francia ya terminaría más que nada tirado hacia su arco con Austria, siendo muy insistente para encontrar el gol del empate, que lastimosamente no terminaría encontrando. Pero digo lastimosamente porque creo que Austria fue un equipo que se esforzó mucho en este encuentro, teniendo en cuenta también que los jugadores de Francia por calidad individual son muy superiores a los jugadores que tiene Austria, pero que sin embargo necesitaron de un autogol para poder sacar adelante el partido. Bastante decepcionante lo de Francia, y salvo el inicio del encuentro, después no demostró grandes virtudes. Por ahí alguna que otra jugada aislada, pero no termina de ser eso, jugadas individuales bastante aisladas, que no habla de un buen desarrollo colectivo del equipo. Y bueno, de momento eso sería todo. La verdad que me ha costado hacer un poco este video porque estoy un poco mal de la garganta, así que ya lo estaría dejando por acá. De todas maneras, me ayudaría bastante darle un like a este video para que se pueda compartir con muchas más personas, comentando también qué te pareció el partido y compartiéndolo con las personas que creas que puede ser de su interés. También no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba video. En la descripción están mis redes sociales por si quieres seguirme o tener un contacto más directo conmigo. Y también se encuentra mi PayPal por si quieres colaborar con el canal de manera monetaria y voluntaria. También está el QR de mi APE por si también quieres colaborar de manera voluntaria y monetaria. De momento eso sería todo y conmigo será hasta la próxima. Un abrazo.